hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos otra vez gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de volvernos a encontrar por este medio, que podemos llegar hasta sus hogares y saludarles y desearles que las ricas bendiciones de Dios les estén alcanzando a ustedes. Y deseamos, hermanos, también que todos se encuentren en buen estado de salud. Nuestro Dios ha sido bueno y muy bondadoso con nosotros al concedernos un día más, y con este día la oportunidad de invertir esta hora en honrar su nombre, conocer de su palabra y poder edificarnos en ella, poder edificarnos también en los cantos, en las oraciones que le elevamos a nuestro Dios, sabiendo que su oído está atento a nuestras oraciones y siempre las va a atender, a contestar en la medida de su voluntad. Y siempre su voluntad será mejor, hermanos. Siempre será su voluntad por encima de nuestros planes, de nuestros deseos, lo mejor. Así es de que en esa confianza siempre buscamos la dirección de Dios, la ayuda, y en esa confianza dejamos en sus manos nuestras necesidades, como lo vamos a hacer otra vez. Agradecemos también a nuestros familiares y amigos que se toman el tiempo para encontrarse con nosotros en esta hora y juntos poder estudiar la palabra de Dios. Así de que después de saludarles y después de desearles que Dios les esté bendiciendo, les continúe bendiciendo, vamos a ir a Él, vamos a ir a nuestro Padre Celestial en palabras de oración, y después vamos a entonar un par de cantos antes de pasar a nuestro estudio. Así de que les invito a que inclinemos nuestros rostros y vayamos a Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, incansablemente y siempre con la confianza de que usted nos escucha, llegamos a su presencia dándole gracias, pues reconocemos las muchas bendiciones que de su mano recibimos, bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Le damos gracias, Padre, por la medida de salud que nos concede, gracias por el lugar que nos da para vivir y la provisión de alimentos que nos da para nosotros y los nuestros. Le damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a usted con confianza y dejar en sus manos nuestras necesidades, nuestras acciones de gracias también. Y en este momento, Padre, queremos reconocer delante de usted nuestra necesidad de su ayuda, de su protección y nuestra necesidad, Padre, de usted. Por eso le pedimos que nos bendiga con su presencia, que perdone nuestros pecados, que dirija nuestras vidas, Padre, que nos ayude a confiar cada día en usted y vivir cada día entendiendo que usted está como un poderoso gigante al lado nuestro y nos bendice. Padre Santo, queremos encomendar en sus manos a quienes en estos momentos están pasando por tribulaciones a causa de la enfermedad, los problemas económicos, luchas en la familia, o simplemente, Padre, están luchando con sus propias tentaciones, sus propias debilidades. Pedimos que nos bendiga a todos en la medida de nuestras necesidades. Le pedimos, Padre, que tenga misericordia de nosotros y que nos dé la fuerza para seguir adelante cada día. Aumente nuestra fe y manténganos en sus santas manos, guárdenos en sus manos. Se lo pedimos, Padre, y le agradecemos todo lo bueno que es con nosotros, todo lo que hace por nosotros todos los días. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar un canto en donde nos venimos al Señor Jesucristo y dejamos en Él nuestras vidas, nuestras necesidades. Nos rendimos a Él. Salvador, a ti me rindo. Canto número 33. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados
que confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis tristezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a tu causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Muy bien, hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 147, que tiene que ver mucho con la clase que vamos a tener posterior a este canto. 147, Maestro, ruge la tempestad. Brama la mar, oh Maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción
bendición, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable, se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser. Y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más. Y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a nuestra lección. Ya ustedes la están viendo en pantalla. La ayuda que podemos tener en las tempestades de la vida. La ayuda que nosotros podemos tener, hermanos, y ciertamente está ahí disponible, accesible, dispuesto a ayudarnos, hermanos, en nuestras tribulaciones, en nuestras luchas de cada día. Y la base de nuestra lección está en el libro de Marcos, capítulo 4, versos 35 al verso 41. Si ustedes van conmigo, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Los primeros 4 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que conocemos también como los Evangelios, nos narran la vida del Señor Jesucristo. Nos hablan de sus enseñanzas y de su autoridad
sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad, sobre la muerte y aún sobre la naturaleza misma. Y en este caso particular, el libro de Marcos, aunque es el libro más pequeño en contenido al resto de los otros 3 libros, tiene un propósito de presentarnos al Señor Jesús en su divinidad, hermanos, a través de sus obras portentosas. De hecho, el libro de Marcos es conocido como el Evangelio de las Maravillas. Es conocido como el Evangelio de las Maravillas porque, aunque no tiene tantas parábolas como el libro de Mateo, y tantas enseñanzas como usted puede encontrar en los otros libros sinópticos de Mateo y Lucas, sí tiene muchas obras poderosas que a través de ellas nosotros podemos, la audiencia original a quien se les escribió este libro, y nosotros ahora podemos ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver quién es Él. Recuerden la pregunta en el versículo 41. ¿Quién es este? Y es la pregunta que se quiere contestar en el libro de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y lo estamos viendo, hermanos, en sus obras portentosas, su deidad, hermanos, su divinidad, Dios en la carne. Así es de que en este momento, en el capítulo 4 del libro de Marcos, nosotros podemos verlo al Señor Jesucristo como aquel que puede tener control sobre la naturaleza y puede traer paz al alma atribulada, al corazón atribulado de sus discípulos, como es la historia que acabamos de leer y que vamos a tratar de explicar. Pero también, hermanos, el mismo Señor Jesús que trajo paz al alma atribulada de sus discípulos, también puede traer paz a nuestra alma. También nos puede enseñar a vivir en paz en medio de las turbulencias de la vida. Así es de que es importante que nosotros podamos estudiar esta lección basados en esta historia y con aplicaciones a nuestra vida diaria. Lo primero que queremos enseñar, hermanos, en cuanto a la vida, la ayuda en las tempestades de la vida, lo primero que queremos enseñar, hermanos, es algo que debiera ser obvio, pero que a algunos nos cuesta aceptar. Algo que debiera ser fácil de entender porque ya lo hemos estado experimentando, lo hemos vivido de alguna manera, pero que nos cuesta aceptar que esto sea así, que deba ser así. Todos tenemos nuestras propias tempestades. Todos en la vida experimentamos de alguna manera nuestras propias tempestades. Por ejemplo, en esta parte de la Escritura, pudiera pensarse que si el Señor Jesús está con sus discípulos ahí en persona, entonces no debieran los apóstoles, en este caso, tener ninguna experiencia como la que están teniendo. Así podríamos suponer. Sin embargo, el texto nos dice lo contrario. El texto nos dice que los apóstoles del Señor Jesucristo tuvieron también sus luchas. Entonces, hermanos, lo que queremos ver es que las tempestades llegan a nuestras vidas por diversas razones y con diferentes intensidad. En el caso de los apóstoles aquí, hermanos, es una tempestad natural, pero a nosotros nos puede llegar, hermanos, tribulaciones en la vida, tempestades en la vida por algún problema de salud, algún problema económico, problemas en la familia, o por malas decisiones que tomamos y las consecuencias nos lastiman, nos traen dolor al corazón, o por los resultados, las consecuencias de nuestros propios pecados. O sea, hay diferentes maneras en las que en esta vida experimentamos la turbulencia, hermanos, la tempestad, los problemas. Y en el caso de los apóstoles, ellos vienen de la parte norte del mar de Galilea, hermanos, y se dirigen en dirección a la región de los Gadarenos, y el Señor Jesucristo les invita a que vayan, y hermanos, en medio de esa experiencia, usted puede ver el verso 35 y 36,
al verso 37, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Van en dirección, según el capítulo 5, verso 1, van en dirección a la región de los Gadarenos. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Se levantó una gran tempestad de viento. Y no era cosa ligera, hermanos. No era cosa ligera, aunque ahí encontramos algunos que tienen como campo de trabajo, como lugar de trabajo, ese mar de Galilea. Y esas aguas y esas experiencias son familiares para ellos. Sin embargo, esta tempestad era fuerte, tanto que ellos le dijeron al Señor Jesucristo: estamos a punto de perecer, estamos a punto de perecer. Entonces pueden llegar, hermanos, tempestades a nuestra vida por diversos lados, diversas direcciones, pero también, hermanos, con intensidades diferentes. Unas las podemos manejar, podemos vivir con ellas, y otras parecen que nos van a ahogar, hermanos. Hay otras que pensamos que no vamos a poderlas sobrellevar, que nos está costando manejarlas y que necesitamos ayuda. Bueno, que estemos enterados, hermanos. El apóstol Pedro, cuando escribe Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 12, a una iglesia que también estaba pasando por una turbulencia en su vida, por su fe en Cristo Jesús, a una iglesia que en el apóstol Pedro les escribe para alentarles, para fortalecerlos, para ayudarles a mantenerse fieles a pesar de las circunstancias. Él les dice lo que yo quiero que nosotros aprendamos en esta ocasión en cuanto a esta realidad, que todos tenemos nuestras propias tempestades en la vida, que por cuanto así es, debemos aceptarlas y no debemos extrañarlos. Note lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os extrañéis. Dice: amados, no os sorprendáis. Que no nos tome de sorpresa. Vamos a tener, si no las hemos tenido, las habremos de tener. No os sorprendáis, dice, del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es cosa extraña. Y no es cosa extraña, el apóstol Pedro usa este término, no es cosa extraña, no nos debe sorprender, porque el Señor Jesucristo las anunció de antemano, y ellos mismos habían estado sabiendo que estas experiencias se dan aún dentro de nuestra vida cristiana. Como les dije, no solamente batalla y tiene sus tempestades aquel que no se acerca a Dios, sino aún nosotros, hermanos, aún nosotros, por nuestra propia fidelidad a Dios, por la lucha natural que hay entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, y por nuestra posición de estar luchando en favor del bien, el mal, hermanos, puede también traernos consecuencias a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 12, el apóstol Pablo dice que también todo el que quiera vivir piadosamente, y observe, todo el que quiera vivir piadosamente también tendrá sus batallas, también tendrá sus tempestades, padecerá, dice el texto, padecerá también persecución. Entonces, que no nos tome sorpresa más. Aceptemos esa verdad, manejémosla, porque pudiera haber hermanos entre nosotros que pudieran decir: pero ¿por qué? Si nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo de servir a Dios, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tengo que batallar con mi economía? ¿Por qué tengo que estar viviendo esta experiencia? Bueno, los apóstoles las vivieron aún que el Señor Jesucristo estaba con ellos personalmente. Nosotros, hermanos, también. No os sorprendáis, dice Pedro. No os sorprendáis. Esto es así. Bueno, si las tempestades llegan a nuestras vidas por diversas razones y con diferente intensidad, debemos estar enterados de ello. La otra cosa que quiero que veamos, hermanos, es en cuanto a las tempestades en la vida, no solamente que nos van a llegar, nos pueden llegar, sino que pueden llegar también, hermanos, de manera
inesperada. Llegan cuando parece que todo marcha perfectamente. Cuando, hermanos, estamos navegando en aguas tranquilas. Cuando parece que el viento, hermanos, sopla a favor nuestro. Cuando, hermanos, estamos navegando en un mar tranquilo, quieto. Y cuando las cosas están en ese estado y estamos en un gloria a Dios y estamos en un bendito sea Dios por sus ricas bendiciones y todo ello, ¡pum! De repente, de pronto, hermanos, llegan situaciones a nuestra vida que nos roban la paz. Nos roban la paz y amenazan con destruirnos. Amenazan con destruir. Y es lo que les estaba diciendo ahorita en el versículo de Marcos capítulo 4, versículo 37 al 38, que si ustedes notan, hermanos, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, todo parece que es momento propicio para hacer el viaje, para navegar en ese mar, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, porque si fuera de otra manera, si la tempestad estuviera ahí, seguramente hubieran esperado hasta que las cosas estuvieran mejor. A otra cosa también el texto nos dice ahí, hermanos, que había otras barcas también. Dice el versículo 36 al 37, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es decir, que si había otras barcas ahí, no solamente esas barcas fueron testigos del milagro que el Señor Jesucristo hizo en este momento, pero también nos dice para nuestro estudio que si andaban otras barcas ahí, quiere decir que el tiempo era propicio para hacerlo, cuando ellos apenas iban a empezar el viaje. El verso 37 dice, pero, o sea, cuando todo estaba quieto, cuando el tiempo era propicio, cuando las circunstancias eran excelentes para hacer el viaje, el recorrido, hermanos, pero, dice, ¿qué pasó? Bueno, se levantó una gran tempestad de viento. Una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, todo estaba bien y de repente, hermanos, inesperadamente viene y todo cambia. Todo se da, hermanos, en un momento, de un momento a otro. Y hemos dicho, hermanos, que a veces una visita al doctor, una llamada por teléfono y nuestro mundo se vino abajo. De repente todo lo que habíamos estado planeando se derrumbó. Y pensamos, hermanos, y lo que digo, lo digo con lamento que esto pase, pero antes de que el virus viniera a detener nuestras vidas, ¿cuántos planes había para estas semanas de vacaciones, de estos días de vacaciones? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántos planes, hermanos? ¿Qué pasó? Todo se detuvo. ¿Por qué? Porque así es esto. La vida es incierta. Santiago dijo, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Santiago capítulo 4, versículo 14. ¿Qué es vuestra vida? Y dice, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Y así son las cosas en esta vida, hermanos. Parece que el mundo nos marcha perfectamente y de repente todo se acabó. Bueno, y cuando estas cosas pasan, regularmente la reacción, hermanos, es pues cuestionar la misericordia de Dios, el poder de Dios, su amor y su preocupación por nosotros. Porque en el versículo 38, los apóstoles, una vez que han estado tratando de mantener la barca a flote y manejar la situación y viéndose incapacitados de poderlo hacer, vienen al Señor Jesucristo. Vienen al Señor Jesucristo y su pregunta es con molestia. Y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
cuando la situación cambia, hermanos, volteamos para cuestionar la bondad de Dios, su favor hacia nosotros, su ayuda para con nosotros. Y en el Antiguo Testamento, usted puede ver en su pantalla Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7, una experiencia del pueblo de Israel cuando vienen de camino hacia la tierra prometida, y las experiencias que vivieron también en el camino por el desierto. Y una de ellas es que llega un momento en que no tienen agua y están quejándose, murmurando contra Dios, quejándose contra Moisés, cuestionando la situación. Y después de que Dios les provee el agua, que ellos están solicitando, exigiendo inclusive, ustedes notan en el versículo 7 cómo le pusieron al lugar ahí, cómo le pusieron a ese lugar en donde hubo la rencilla, hermanos. ¿Y por qué le pusieron así? Note lo que dice Éxodo capítulo 17, el versículo 7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. ¿Por qué le pusieron así? Bueno, dice, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios entre nosotros? Bueno, están diciendo, eso es tentar a Dios. Bueno, si Dios está con nosotros, pues que nos ayude, que se manifieste, que muestre su poder, su amor, su compasión por nosotros y que provea lo que estamos necesitando. ¿Está Dios con nosotros o no? Ese es el pensamiento de mucha gente. Esperamos que nosotros, hermanos, no lleguemos a la desesperación y empezar a cuestionar a Dios. Eso es una reacción muy común, pero no correcta. Y los apóstoles vinieron al Señor Jesucristo con esa misma desesperación, con esta misma queja contra el Señor. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te preocupa a nosotros? Bueno, hermanos, porque ya les ha llegado el agua literalmente los está a punto de hacer perecer, pero también su estado de ánimo. Su estado de ánimo está al borde de derrumbarse, hermanos. Y bueno, que Dios nos bendiga para que en toda tribulación en la vida podamos seguir confiando en el Dios poderoso que tenemos. Pero, bueno, una vez que nosotros vemos que ciertamente las tribulaciones, las tempestades llegan de manera inesperada, veamos, hermanos, que podemos encontrar ayuda. Podemos encontrar ayuda en la tempestad. Y, hermanos, los apóstoles vinieron a aquel que podía ayudarles. Habían visto ya su poder repetidas veces. Y, hermanos, ahora vienen a buscar la ayuda que están necesitando. Y lo que quiero que nosotros veamos es que Cristo, hermanos, Cristo puede convertir nuestras tempestades en paz. Puede traer la calma al corazón atribulado. Puede traer paz a la persona que está agobiada por las tribulaciones en la vida, por las dificultades en la vida. Pero cuando hablo de que podemos encontrar ayuda en la tempestad, hermanos, muchas personas buscan ayuda a su vida atribulada y buscan en recursos que, lejos de proveerles la paz que están buscando, les generan mayor problema. Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos que están muy a la mano para mucha gente para encontrar en ellos su tranquilidad, su paz en medio de sus problemas? Está el alcohol, están los vicios, están las salidas nocturnas. Y, hermanos, ¿pero qué resulta después de eso? ¿Qué resulta? ¿Qué solución se le dio cuando al día siguiente seguimos con nuestro mismo problema y ahora tenemos hasta otro problema moral o emocional? Busquemos la ayuda correcta, busquemos en el lugar correcto, en la fuente de ayuda que tenemos a nuestra disposición y que está listo para ayudarnos, nuestro Señor Jesucristo.
Cuando los apóstoles vienen al Señor Jesús y le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? El Señor Jesucristo no le incomoda el hecho de que le hayan despertado después de un día tan agotador para él, de tanto trabajo, y ahora está mostrándonos su lado humano, está cansado y necesita descansar. Se levanta, hermanos, y dice en el versículo 38 y 39, bueno, vamos a leer el 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mire con cuánta facilidad. El Señor que tiene control de la naturaleza misma, solamente se separa y le dice al mar, calla, enmudece. Y ante la voz de aquel que creó los cielos y la tierra, y por cuya palabra todo lo que existe sigue existiendo, el viento cesó y se hizo grande bonanza. Así nada más. Él tiene el poder. Nos está mostrando el poder que tiene sobre la naturaleza. Y hermanos, estoy pensando en el 2 de Pedro capítulo 3, hablando de el poder que tiene, el poder de su palabra, hermanos, para ayudarnos en nuestras tribulaciones, y en este caso, hermanos, que tiene a su autoridad sobre la naturaleza misma. No contra, pero sobre la naturaleza misma. En el versículo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, noten lo que dice las Escrituras en cuanto a la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de Dios. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, miren, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El punto que quiero presentarles es cómo por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra de Dios persisten y por la palabra de Dios terminarán. Esa palabra que hizo los cielos y la tierra le dice al viento, al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bueno, hermanos, así es Cristo. Este es Cristo. Este es el poderoso Señor que tenemos, hermanos. Pero, como les decía, Cristo puede convertir nuestra tempestad en paz, pero también puede enseñarnos a descansar, a tener paz, aún en medio de la tormenta. Interesante es esto. Una misma situación con dos actitudes diferentes. Está una tempestad que está, hermanos, a punto de hundir la barca en donde va el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Una misma situación, pero dos actitudes diferentes. ¿Cuál es la actitud de los apóstoles? ¿Qué es lo que nosotros podemos leer? ¿Cuál es el estado de ánimo de los apóstoles? ¿Están desesperados, asustados, atemorizados? ¿Cuál es el estado de ánimo del Señor Jesucristo? ¿En qué condición se encuentra el Señor? Está descansando. Está descansando. Bueno, ¿qué nos dice eso, hermanos? Bueno, nos dice que como Él tiene control de todo, pero al mismo tiempo Él puede enseñarnos a navegar en medio de las tempestades en paz. Y eso lo quiero ver en Juan capítulo 14, verso 27. ¿Ustedes recuerdan la noche que el Señor Jesucristo iba a ser tomado prisionero y al día siguiente morir? Él sabe que sus apóstoles, uno le va a traicionar, el otro le va a negar, todos se van a ir. Él sabe que la autoridad romana no va a hacer su trabajo. Él sabe que las autoridades religiosas de los judíos se van a levantar contra él y que en un momento él va a quedar solo. Sin embargo, él en medio de eso que él ya sabe que eso va a pasar,
y que está a un corto tiempo de que esto suceda, Él les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, verso 27. ¿Y cómo alguien en medio de esas circunstancias puede hablar de paz? ¿Cómo le puede hacer el Señor? Es lo que me inquieta. Dice el verso 27. La paz, palabras del Señor Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjense, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz, no la paz del mundo. El mundo que busca, como les decía, en el alcohol, en las drogas, en los tranquilizantes, pastillas tranquilizantes, hasta en el divorcio buscan la paz. Bueno, hermanos, Jesucristo dijo, yo les doy mi paz. Una paz, hermanos, que está por encima de cualquier circunstancia. Una paz, hermanos, que no requiere de que el ambiente esté bueno, que las condiciones de salud sean excelentes o que las finanzas estén en buen estado para que podamos sentir paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo nos puede enseñar a tener paz. Y, hermanos, en el capítulo 16 del libro de Juan, en el versículo 32, Él dice en dónde estaba el fundamento de su paz. Dice en el verso 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Fíjense, su paz no descansaba en la fidelidad de sus apóstoles. Su paz no estribaba, hermanos, en que los judíos no habrían de levantarse en contra de él o en la justicia de la autoridad romana. No, su paz estaba en saber que Dios estaba con él. Aunque todos se vayan, aunque esté sujeto a la injusticia del mundo, Dios está conmigo. Y esa es la paz que Cristo tenía y la paz que Cristo nos ofrece. No una paz, hermanos, que requiere circunstancias buenas, sino una paz en medio de cualquier circunstancia. Pero también la otra cosa que quiero que veamos es que las tempestades, hermanos, pueden ser bendiciones disfrazadas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque nosotros a veces solamente vemos lo que estamos sufriendo, solamente vemos la dificultad, el problema, la lucha, hermanos, las batallas que estamos enfrentando. Pero esas experiencias en la vida nos pueden traer grandes bendiciones. ¿Qué es lo que pueden hacer por nosotros? Bueno, pueden hacernos crecer en fe y en conocimiento de Dios. Miren, vuelve al libro de Marcos en el capítulo 4, los últimos dos versículos del capítulo 4. Dice la escritura en el verso 40 y 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesucristo les enseñó que tenían que madurar en su fe. El temor, hermanos, es una manifestación de falta de fe. Y Jesucristo les dice, ¿por qué estáis así amedrentados, atemorizados? Y la pregunta es, ¿cómo no tenéis fe? Y la otra cosa que nos están enseñando los apóstoles es, ellos se preguntan a sí mismos, ¿quién es este? ¿No sabían quién era? Sí sabían que era el Señor Jesucristo, pero no lo conocían tanto como lo están conociendo ahora. En el capítulo 1 del libro de Marcos ha echado fuera a un hombre, a un espíritu inmundo que estaba en una persona. En el mismo capítulo 1 sana a la suegra de Pedro y sana a otros enfermos y echa fuera demonios. Pero no lo han visto, hermanos, no lo habían visto en este caso tener autoridad sobre la naturaleza misma. ¿Quién es este? Bueno, después de pasar por la turbulencia en la vida, hermanos, podemos conocer mejor a Dios y podemos medir nuestra fe y aumentarla. Pero también me encanta lo que dice Romanos capítulo 5 verso 3 al 5, que es lo mismo que Santiago capítulo 1 versículo 1 y 2. Pero Romanos capítulo 3
Noten, hermanos, Romanos capítulo 5, quise decir, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo está hablando de la gloria del cristiano, el gozo de ser cristiano, los privilegios que disfrutamos y que nos traen alegría a nuestras vidas. Y una de ellas, hermanos, que Pablo menciona, es las tribulaciones. Ya en el versículo 1 nos dice que disfrutamos la paz con Dios. Ya en el versículo 2 nos presenta que nos gloriamos en la esperanza de un día estar con Dios en el cielo. Pero en el versículo 3 al versículo 5 nos habla de otra gloria, otro gozo, las tribulaciones. Imagínense. Pero nos dice por qué. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo puede alguien gloriarse en las tribulaciones? ¿Cómo puede alguien tener gozo en las tribulaciones? Bueno, por lo que sigue. Dice, sabiendo esto, ¿qué? Que la tribulación produce paciencia. Nos forma un carácter, nos da constancia, hermanos, nos da entereza, nos mantiene firmes, nos hace personas fuertes para la siguiente experiencia. La tribulación produce paciencia. Y noten, y la paciencia prueba. ¿Qué es eso? Bueno, que la paciencia, hermanos, es aprobada por Dios. Que la paciencia pasa el examen. Que pasamos el examen en las tribulaciones. El examen de Dios, hermanos. El examen de Dios. Cuando Dios aprueba nuestro carácter. Dios aprueba nuestra actitud en la tribulación. Y por consecuencia, ¿qué produce la prueba? Esperanza, dice. Y la prueba, esperanza. Noten el orden. Viene la tribulación produce en nosotros paciencia. Esa paciencia que Dios ve en nosotros la aprueba. Y luego al aprobar Dios esa paciencia que ve en nosotros, nos da esperanza. Esperanza de ir al cielo. Y luego sigue diciendo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza no avergüenza. No saldremos defraudados, no seremos decepcionados de Dios. Disfrutaremos de las cosas que Él tiene para nosotros. Miren, hermanos, no es que pierde control Dios de las cosas, sino que nos está madurando, nos está enseñando, nos está llevando, hermanos, por esos mares turbulentos, hermanos, para que podamos crecer en carácter y prepararnos para la vida eterna. Dios aprueba esa fe. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que nos sintamos sumamente gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y dice lo mismo, sabiendo que la prueba produce paciencia. Bueno, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que Dios no solamente nos ayuda en las pruebas cuando nos saca de ellas o evita que las tengamos, sino que nos ayuda también en las tribulaciones en la vida, en las tempestades en la vida, cuando nos va forjando un carácter, nos va formando en nosotros, hermanos, un carácter. Las tribulaciones pueden ser formativas para el cristiano, deben ser formativas para el cristiano. Pero, para terminar, si la turbulencia por la que usted está pasando no solamente es de carácter económico y por lo que estamos viviendo en estos tiempos, si usted también está pasando por una turbulencia espiritual por causa de sus pecados, como una vez el rey David dijo que estaba en una agonía interna por causa de un pecado que él había cometido y no había buscado a Dios y le había confiado a Dios el pecado para que Dios le perdonara. Si esta es su situación, y si está en Romanos capítulo 5, mire el versículo 1. Justificados, perdonados, declarados inocentes, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede encontrar paz a su dolor por causa de su conciencia que le redarguye que ha pecado. Usted puede encontrar paz en Dios. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted le busca para servirle, si usted obedece el plan que Dios tiene para perdonarle.
Y es muy sencillo. Es muy sencillo. Usted solamente tiene que creer en el Evangelio que Cristo mandó que se predicara a todo el mundo, según Marcos 16:15. Tiene que creerlo y tiene que obedecerlo, arrepentido de sus pecados. La Biblia dice que nosotros necesitamos arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, entonces todos pereceremos igualmente. Tenemos que bautizarnos para que esos pecados nos sean perdonados. Y una vez que somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, Dios los perdona y venimos a tener paz, una conciencia limpia y una buena relación con Dios. Si usted está interesado, le invitamos a que nos busque. Mi teléfono es 956-524-1050. Si quiere estudiar la Biblia, estamos para servirle. Que Dios le bendiga. Gracias, hermanos, por su atención, y deseamos que tengan un excelente resto de semana y que nos podamos ver el próximo domingo a las 10 de la mañana, como lo hemos estado haciendo estos últimos domingos. Vamos a orar y después de orar nos somos despedidos. Oremos. Padre nuestro, llegamos a su presencia dando gracias por permitirnos poder acercarnos a usted y poner en sus manos nuestras necesidades y nuestra gratitud, nuestras acciones de gracias por sus bondades para con nosotros. Le damos gracias, Señor, por su palabra que siempre tiene aliento para nuestras vidas, que siempre fortalece nuestro espíritu, aumenta nuestra fe, nos llena de esperanza. Y Padre, le damos gracias por su paciencia, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que corregir en nuestra vida y usted ha sido paciente para con nosotros. Ayúdenos, Señor, a aprovechar el tiempo que tenemos sobre esta tierra para arreglar nuestra vida delante de usted. Bendiga a nuestra familia. Seguimos orando en favor de nuestros hermanos en la fe. Seguimos orando, Padre, en favor del mundo entero en este tiempo turbulento, para que pronto podamos salir de esta situación y que, Padre Santo, podamos tener con mayor libertad buscarle, Padre, servirle con un corazón sincero. Quédese con nosotros, bendíganos, Padre, y ayúdenos para que el próximo domingo podamos encontrarnos nuevamente para seguir aprendiendo de su voluntad. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.